Hola a todos. Hoy en una charla más de productividad en armonía tenemos a Juliana. Ella es colombiana, nos conocimos en el mundo de las redes, las comunidades femeninas y los negocios digitales. Y bueno, Juli, ella trata todo el tema, es experta en productividad cíclica y diseño humano y quiero que en esta charla hablemos específicamente de eso, del diseño humano. Dentro de mi filosofía, el tema de los ritmos conscientes es muy importante porque así nos aprendemos a conocer cuándo es más apto que estemos trabajando a un nivel de rendimiento más alto, cuándo escucharnos más al descanso. Entonces, en este pilar, quise invitar a Juli para que nos hablara más de este tema. Y bueno, cuéntanos un poco más de ti, Juli. Bueno, Mafe, gracias a ti por invitarme a tu comunidad y a tu espacio. Un gusto pues estar acá y las personas que nos escuchen. Bueno, como dice Mafe, yo tengo un enfoque de la productividad desde el ser y lo integro desde dos partes, digamos, como me gusta verlo y hacer el acercamiento para que las personas conozcan de sí. Y es desde un área de que es la productividad cíclica, que habla que las mujeres pues operamos en ritmos que varían a lo largo de nuestro ciclo menstrual. Entonces, pues digamos que esa es una parte de es que es muy la energía desde el cuerpo. El cuerpo nos va desde su ritmo hormonal hablándonos cómo debemos sentirnos en coherencia con esa química que pasa internamente en nuestro cuerpo, que en momentos somos más enérgicas, qué momentos necesitamos más descanso, qué momentos nuestro cerebro está mucho más receptivo a aprender, qué momentos nuestro cerebro está más analítico y cómo va variando nuestro cuerpo a lo largo del mes. Eso como es una parte que me apasiona y que por mi historia de vida me he conectado mucho y me ha aportado demasiado también para saber cuándo parar, cuándo escucharme más, cuándo reconocer que es momento de también disfrutar y ver las cosas desde otro lugar y no solo producir y hacer. Y por otro lado, veo la productividad del ser desde el diseño humano, que es una herramienta de autoconocimiento que nos permite conocer nuestra energía, nos da como una ruta, un mapa de cómo empezar a entender cómo cada persona es única y desde ese lugar hay una ruta energética que nos permite decir, ok, cómo yo opero, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cuál es mi propósito y cómo percibo esta energía para producir, para hacer, para tener, para desenvolverme y fluir como en el propósito a lo largo de la vida. Sí, sí, muy interesante y bueno, también es que yo creo que eso nos hace dejar de vivir en piloto automático y empezar a entender un poco más qué es lo que vivimos día a día, ¿no? Dentro del trabajo y el descanso y cuánto necesitamos de uno y de otro y también que hablabas del diseño humano, que para mí ha sido todo un tema nuevo este año específicamente. ¿Cómo llegaste a descubrir este mundo del diseño humano? Bueno, yo me enamoré de diseño humano. Yo estaba eso fue más o menos 2022-23, estaba en un proceso personal en el que acababa de terminar como un proyecto muy importante en mi vida, en el que había creado un negocio que era una tienda de regalos, por el cual estuve 8 años. Y quedé en un embarazo y en ese momento como que decidí conscientemente como de dedicarme a ese nuevo proyecto de ser mamá. En esa transición, como de terminar ese negocio y empezar mi maternidad, por cosas de la vida, llegué, creo que estaba escuchando un podcast y oí por primera vez de la herramienta y soy súper curiosa y dije como, o sea, esto, no sé, sentí un llamado, algo como que dije, quiero saber de esto, qué quiere ser. Y pues en general siempre me ha encantado el autoconocimiento. Llevo como 10 años explorando distintas herramientas que me han aportado muchísimo a conocerme, como a entenderme, como a conocer mis luces, mis sombras, todo. Y cuando encontré diseño humano, pasó algo y fue como una mirada que no lo había visto antes y era entender que estamos condicionados del ambiente, de la cultura, de la sociedad y de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia desde que nacemos. Entonces se dice
que de los 0 a los 7 años somos nuestra esencia más pura, que es, digamos, los niños son totalmente auténticos y cuando empezamos a crecer, empezamos a recibir esa energía, esa información de lo que se supone que debemos hacer, de cómo debemos lograr objetivos o cómo debemos comportarnos, cómo ser exitosos, cómo ser abundantes y demás. Y perdemos totalmente como nuestra esencia y empezamos a entrar como en moldes de cómo debemos ser productivos, cómo debemos vivir, cómo debemos vivir nuestro propósito, nuestra esencia, etcétera. Entonces, en ese momento, nada, me puse a investigar por mi cuenta, a leer, a investigar y a entender pues mi propio diseño humano, que pues era demasiada información y pues poco a poco como que iba entendiendo y me iba enamorando. O sea, como que hay algo muy bonito de diseño humano y es que combina personalidad con propósito de alma. Entonces es como una fusión de estos dos energías que te invita a recordar lo inconsciente, es decir, es información que como tú sabes, pero como que cuando te enteras de ella, la haces más consciente. Entonces, como recordar, se dice que es como recordar quién eres porque hemos estado condicionados a vivir de una manera que hemos creado una historia que no es la nuestra. Entonces, como volver a crear una historia de quién somos y cómo vivir y cómo operar. Entonces, decidí certificarme el año pasado, el 2024. Ya estaba tan metida en el cuento, había comprado libros por mi cuenta, o sea, como que estaba estudiando, había hecho como, me hice una lectura con alguien que sabía y yo dije, o sea, esto me encanta, o sea, yo quiero que todo el mundo conozca esta herramienta, eso que uno se obsesiona y dice, o sea, esto es maravilloso. Entonces en ese momento hice la certificación y pues obvio pude entender muchas más cosas, estudiarlo mucho más y como aprender también en profundidad y en detalle pues qué quería, qué quiere, cómo funciona la herramienta. Y así fue como llegó a mí y cómo pues decidí cómo traerlo a mi vida y pues a nuevas personas que se acercan a mí por querer conocer esta información. Claro. ¿Y cómo te ayuda a planificarte o a ser más productiva sabiendo, o sea, alejándonos un poco de la productividad tradicional que es rígida y más masculina? Entonces ya cuando ves, tienes esta nueva visión y descubres todo este mundo, ¿cómo cambia en ti ese momento, esa capacidad de planificarte, organizarte, o sea, el momento de trabajar? ¿Cuál es el cambio que tiene en ti? Bueno, lo que yo me di cuenta y como lo he identificado es que cada persona tiene unos centros energéticos. Digamos, el diseño humano combina 5 como sabidurías entre ancestrales y modernas. Y una de ellas es el sistema de chakras hindú, el cual habla que todos los seres humanos tenemos, digamos, el tradicional son 7 centros energéticos. Y en el diseño humano son 9. Entonces, cada persona tiene como su mapa donde son nueve centros energéticos y cada persona a la hora de su nacimiento, porque pues combina con astrología, según cómo están ubicados los planetas y los astros, tiene como un propio diseño, o sea, como un gráfico de una persona no es igual a otro. Entonces, ahí te muestra claramente cómo funciona tu energía. Entonces, una vez tú entiendes, por lo menos que está el centro de la creación, del conectar con el crear, con hacer, no todas las personas tienen activado ese centro que también que sería el centro sacro, ¿sí? Que es como el centro de la creación, donde podemos crear y hacer. Hay personas que necesitan hacer, hacer, hacer para que su centro se encienda. Entonces, eso está, Ujú. digamos que para ese tipo de Interesante. personas es maravilloso como cuando aman lo que hacen, que ese es como su requisito, por decirlo así, para vivir en alineación con su diseño. Hacer eso es como tener una energía inagotable para hacerlo. Es como que pueden durar horas y horas haciendo lo que aman, que no se agotan. Mientras que hay otras personas que, digamos, hablando nuevamente de este centro, que como te decía, son 9, si no lo tienen encendido, quiere decir que son personas que trabajan por ciclos, entonces tienen de pronto unas horas de alta productividad y así mismo necesitan otras horas de descanso, entonces no son personas que vienen a operar en el sistema
tradicional de yo trabajo de 8 a 5 sin parar. Son personas que necesitan de espacios de actividad y espacios de descanso. Entonces, es entender cómo opera tu sistema energético. Es como que te dicen, bueno, los switch de tu energía, cómo funcionan y cómo los usas a tu favor. Y entonces entender eso te da una libertad de decir, o sea, yo me estoy forzando a vivir de una manera que no es la mía. Por eso es que me canso, por eso es que me siento frustrada, por eso es que sí me siento, sí, no, y uno ve a otras personas que me dicen, pues es que no se les acaba la energía. Mm. Literalmente es porque su centro energético todo el tiempo está encendido. Entonces, esa es una parte muy importante de diseño humano y es entender cómo funcionan nuestros centros de energía. Y cada uno pues tiene una cualidad diferente, digamos también. Ahí está el centro, por lo menos como de la mente, que sería como el centro Agna, visto desde del sistema de chakras. Entonces hay personas que son mucho más racionales, entonces sus temas, o sea, su propósito y como todo respecto a la vida está muy enfocado como a la parte analítica, al raciocinio y eso. Mientras que de pronto hay personas que son más intuitivas, entonces, ¿cómo utilizas tu intuición si tienes ese centro de la intuición activo? Entonces, hay una mezcla única, cada persona tiene una mezcla única de cómo funciona su energía y eso te da como unas pautas de, ok, ¿cuál es como mi forma de operar en este mundo? Que no es el tradicional para todo el mundo, no todo el mundo funciona en lo predecible del horario tal y el que de pronto necesita seguir instrucciones, no, hay personas que son mucho más creativas, entonces su forma de operar es mucho más de liderazgo innovativo o de traer nuevas ideas al mundo y delegarlas para que otros la hagan. Entonces, te da como un manual de cómo utilizar tu ser y tu hacer dependiendo de cómo está hecho tu energía. Súper interesante y también me traes a la mente que a veces, o sea, eso puede ayudar muchísimo a evitar este impulso que tenemos de compararnos. Entonces, justamente lo que tú decías, o sea, como decir, no, pero porque ella sí puede, y yo no, Ujú. porque yo no puedo rendir más, porque me siento más cansada y todo eso, y entender estas diferencias entre cada uno nos hace mucho más compasivas con nosotras mismas y entender las realidades de los demás. Entonces, eso me parece súper poderoso y pues para, digamos, tener nuestro propio avance y sentirnos bien con lo que estamos haciendo. Sí, Eh, total. y digamos, ¿cuál es de pronto como una resistencia que has sentido que ha habido algún tipo de resistencia tuya personal, no sé, como con tu diseño o de alguna clienta que tengas que no acepta algo o de pronto, si no sé, como que algún tipo de conflicto interno? Sí, total. Ah, pasa algo y es que por lo menos que digamos una de lo que yo digo que es como los retos más grandes de tú decirte, bueno, yo quiero conocerme a través de esta herramienta, estar en apertura de reconocer realmente quién eres porque te has contado una historia que es la que has seguido basada de pronto en las expectativas de tus padres, de que tienes que ser de una manera, o en las expectativas de la sociedad, de que tenemos que ser súper productivos, que tenemos que tener logros, que a la, no sé, o te dicen a los 30 años tú ya tienes que estar realizada, sí, o sea, es como que estamos como que ahí va mucho ese tema de comparación, ¿no? Porque es como que unas personas han logrado muchas cosas a una edad, entonces yo también debería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y es que es revelarte una nueva historia de quién tú eres. O sea, es como encontrarte con una persona que me ha pasado con clientes que me dicen, o sea, estoy enamorada de esa persona, pero pues ¿cómo me convierto en esa persona? ¿Cierto? Claro. Porque, bueno, tengo la formación, la recibo y ahora pues ¿cómo me convierto en esa persona? Entonces ahí digamos que dentro de todas las ciencias que incluye esta sabiduría de esta herramienta, se habla de la física cuántica y la física cuántica es eso, es como yo entro en una versión de mí mucho más evolucionada que ya existe, pero pues como me llevo a ese lugar. Entonces es un trabajo interno fuerte, digamos que una cosa es tener la información que se te entrega como, ok, esta eres tú, cómo puedes vivir en alineación, porque tú ahí puedes reconocer, o sea, estoy viviendo desde la sombra y no desde la luz de mis potenciales, reconocer muy fácil cuáles son las debilidades que estás teniendo y en mi, digamos, en mi proceso lo que hago es como entregarte herramientas y prácticas para que, como todo en la vida, cualquier pensamiento, cualquier creencia, pues es de repetición, ¿no? Es como si yo creía que
soy una perezosa porque todo el mundo es súper efectivo y súper productivo, no sé qué es. No, es que yo no soy perezosa, yo soy una persona que funciona de esta manera y soy súper activa o por lo menos necesito apoyarme de otras personas porque no tengo yo sola la energía, sino que lo que hago es que me permito acompañarme de personas que me impulsen, sí, o sea, como que, y eso es un tema de mucha conciencia, de entender, ok, esta soy yo y decidir convertirte en esa persona y eso no es más que crear un nuevo patrón. O sea, un patrón viejo hay que cambiarlo con uno nuevo. Entonces es como, yo era de esta manera y yo ya me di cuenta que esa no soy yo y cómo me permito diariamente vivir de esta manera y lo que tú mencionabas, con mucha autocompasión, porque eso no son cambios de un día para otro. Eso es solo como de recordarlo todos los días y hacer ese darse cuenta en el día a día y empezarlo a cambiar. Entonces, de pronto ese es como el punto clave de esta herramienta y es que si tú recibes la información y no te permites como vivirla, o sea, como llevar esto y empezar a crear esa nueva historia, pues se puede quedar solo en información. Entonces, la información se vuelve poder cuando tú la haces accionable, cuando te permites vivirla ya en la cotidianidad y en el día a día. Vale, y bueno, así súper sintético, si es posible, ¿nos puedes decir un poco cuáles son los perfiles de diseño humano y de pronto alguna frase que caracteriza a cada uno o algo así como para tener una idea de lo que existe? Claro que sí. Bueno, entonces en diseño humano se habla que hay 5 tipos de energía, o sea, toda la población se divide en 5 tipos de energía, en distintas proporciones. Entonces, están los generadores, que son estas personas que te digo que vienen a producir constantemente energía, se habla que son personas que cuando encuentran su propósito y aman hacer lo que hacen, son muy buenos trabajadores porque tienen la capacidad de ejecutar y como que tener constantemente esa capacidad de tomar acción y hacer. Están los manifestadores, que son energías que vienen como a implantar semillas de movimiento. Son personas que son innovadores innatos, o sea, como que tienen ideas, las implantan pues, en el mundo, en empresas, en proyectos y permiten que esa energía delegarla y se expanda, ¿no? Como que son personas que vienen a crear movimiento y a traer innovación. Luego están una mezcla de generadores y manifestadores que se llaman los generadores manifestantes, que pues tienen estas dos cualidades. Son muy buenos líderes, son muy buenos en creativos, innovadores y además tienen la capacidad de crear y pues ejecutar esas ideas. Entonces, esta mezcla es maravillosa porque se dice que son como los multitasker de verdad, logran como hacer simultáneamente muchas cosas, son multiapasionados, entonces pueden vivir muchas, les pueden encantar cosas muy diversas y hacerlas muy bien. Y luego están los proyectores, que los proyectores son personas que tienen digamos que su propósito son más guías, son personas guías que ven en ti como grandes potenciales. Se puede decir que son personas que desde afuera tienen una perspectiva y una visión muy grande de las cosas, entonces son muy buenos dando opinión, son muy buenos guiando a otros en cómo hacer las cosas más eficientes, mejores. Y por último están los reflectores, que pues es un grupo muy pequeño de la población. De hecho, yo no conozco el primer reflector, es Ah, el sí. 1% de la población. Sí, en este proceso que llevo de más o menos 2 años, me encanta saber todo el mundo qué energía es, entonces a todo el mundo le pregunto, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuándo naciste? ¿A qué hora? Para saber cómo funciona su energía y ya entenderlo, porque bueno, por lo menos eso es algo que a mí Mm. me encanta y funciona mucho cuando uno está en esto, conocer, digamos, con su pareja cómo funciona su energía, porque eso le va a permitir relacionar y entender cómo opera esa persona. Por lo menos yo tengo la misma energía que mi hijo, entonces él me muestra unas cosas que yo digo, claro, esa soy yo en reflejo, es súper bonito. Entonces, los reflectores son personas que reciben energía, es como muy cercano a la divinidad, por decirlo así, tienen esa capacidad como de atraer la energía divina y como que reflejan, por eso se llaman reflectores, como verdades muy bonitas, como que vienen a mostrarnos cosas que no hemos visto. Entonces, bueno, esos son los 5 tipos de energías que existen en el diseño humano. Tú Sí, eres sí, sí. generadora manifestante, me Yo contaste. soy generadora manifestante, sí. Cuando vi
la energía fue como, ah, ya, ya entiendo. O sea, de verdad entendí muchas cosas de mí y le hice a los de, bueno, rápidamente, ¿no? Como por internet, o sea, obviamente me gustaría mucho conocer más el fondo, porque lo hice muy rápido, entender los de los perfiles, bueno, de mi esposo y de mi familia, no sé, mi hermana, mis papás. Ok. Y ahí sí habían cosas que dije, bueno, es... Pero sí. sí, 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 como que ahí están reflejados. Entonces me parece muy poderoso. Y bueno, entonces, ¿cómo acompañas a las personas? Cuéntanos un poquito cómo son tus acompañamientos, mentorías o las sesiones que das. Bueno, en este momento llevo, sí, este año acompañando este proceso con personas que pues quieran conocer y quieran abordar pues una situación de su vida, ¿sí? Digamos, más allá como de, ok, darte esta información es como, ok, hay algo que cada persona está trabajando en su proceso que le va a ayudar a conocerse para pues llegar a eso, no sé, por lo menos... siento que mi trabajo no es lo que yo amo y como no me identifico y quiero crear algo de lo que yo soy y como entender como esa claridad de empoderarte, de que tú puedes hacerlo desde tu diseño, desde tu energía y cómo hacerlo. Entonces, el acompañamiento que estoy haciendo ahorita son sobre todo como esa lectura con acompañamiento de que la persona empiece a hacer conciencia de esa información, de hacerle seguimiento de cómo eso lo puede traducir a su vida. Son 2 sesiones en el que le explico la herramienta, pues su diseño, cómo funciona su mapa. Hay pues herramientas y prácticas para empezar a integrar esa información. Y ahí pues la persona conoce pues su propósito, cómo toma decisiones, cómo conocer sus talentos, cómo conocer sus dones, cómo funciona hasta su digestión, cómo funciona su mente. Realmente es muy integral porque el diseño humano pues no solo es la energía emocional, la energía corporal, la energía espiritual y te da como un panorama grande de cómo hacer eso. Ah, vale. Yo creo que, y me he encontrado con muchas mujeres, bueno, personas en general, pero que dicen como no, yo estoy, sí, lo que tú dices, perdida, no sé qué hacer, me siento, o sea, casi siento que nuestras almas, o hay muchas que estaban yendo por vías, y es como si el alma estuviera buscando luz por otra calle, y hasta que encuentren la calle, que es que sienten como, este es el camino en el que tengo que estar. Tal cual. Entonces siento que esta herramienta es muy poderosa para eso, como para ayudarles a Totalmente encontrar ese camino. cambio. Y bueno, Juli, ¿cómo te podemos encontrar en redes para Bueno, todos? estoy en Instagram como soy Juliar, en este momento es la única red que uso. Arroba soy Juliar, todo pegado. Art es mi apellido, se escribe ARB. Y bueno, Wow. ahí me encuentran, ahí pueden pues conocer un poco de mí y de mis sesiones de acompañamiento. Sí, claro que sí. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué recordatorio o qué como una enseñanza o algo que le quisiera dejar a las mujeres para que vivan una vida o sea, una vida y un trabajo más en armonía con ellas mismas? ¿Qué consejo les darías? Es súper importante conocerse, que el autoconocimiento es una forma de realmente saber que cada ser es único y que vinimos a brillar desde nuestra esencia. Y que sí, es eso. Mm, No, súper, gracias, Juli, de no, verdad a por estar ti, aquí. Mafe, me encantó este espacio y bueno, ojalá muchas personas se conecten con esta información y lo podamos Sí. integrar juntas de muchas maneras. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Gracias.